Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, con un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad. Octava Jornada Nacional de la Juventud. La Ceiba 2018. Soy joven como María, cuido la creación con alegría. Itarakei María, Itarakei María, Itarakei María, recibirme. Itarakei María, Itarakei María, Itarakei María, recibirme. La Mundani. Escucha en el viento como susurra su voz, que como madre invita a amar, disfrutar la naturaleza que hay. Soy joven, cuido la creación. De momento, por Maya Televisión, el canal de mayor cobertura en la televisión de Honduras. Ya con ustedes, el licenciado Arnulfo Aguilar. Señoras y señores, sean bienvenidos a Maya Televisión a nivel nacional. Les presentamos el cariñoso, respetuoso, pero el caluroso saludo desde la costa norte de Honduras, desde la ciudad de San Pedro Sula, los estudios auxiliares de Maya Televisión, instalados en la Escuela de Locutores de Honduras, adscrita al Instituto Semioficial 1 de Diciembre. Esta es una institución de nivel medio, orgullo de la educación nacional. Creo que el ministro Marcial Solís Paz tiene que sentirse satisfecho que funciona la primera y la única Escuela de Locutores de Honduras desde que se fundó la radiodifusión en el país en 1929. Y los frutos son extraordinarios. Todas nuestras voces suenan en las radios, en las televisoras, en los escenarios, están en las compañías de publicidad, en las empresas donde hay que dirigir y animar espectáculos y eventos. Allí está ya uno de los locutores o también locutoras graduadas de la academia. Les damos nuestro saludo y les anunciamos que para la comunicación, para los reportes, pueden marcar el WhatsApp, que es el telégrafo moderno, 99920594. Les repito el número, 99920594. Aparte, nuestro productor, Tony Chavarría, lo está colocando allí en la pantalla para que ustedes puedan escribir, para que puedan reportar, incluso saludar a los invitados. Pero si usted no ha visto todas las comparecencias que se han hecho en el año 2018 desde la ciudad de San Pedro Sula con una temática abierta, plural, pero muy profunda y de una manera completamente diferente, nada a lo que se hace allá en Tegucigalpa. Somos la única ventana, pero con las puertas abiertas a través de Maya Televisión para la exposición de temáticas, de ideas y de proyectos. Logramos, como quien dice, respuestas inmediatas a nivel nacional e internacional. Afílese a nuestro canal de YouTube, ponga allí en el puntero, Al Fin de la Noche, Maya Televisión. Este es el noticiario Al Fin de la Noche a través de Maya Televisión. Hoy traemos para ustedes una instalación de tema que tiene que ver mucho con el país. Resulta que en los últimos tiempos, y esto es a partir del año 2009, cuando se da el golpe de Estado, no sé si el golpe de Estado lo genera, lo deriva y lo profundiza, o ya estas raíces venían propias de las políticas y de los políticos que se dan aquí en el país. Haití se ha considerado el país más pobre de América, de Latinoamérica,
pero resulta que hoy Honduras le quita el primer lugar. Y hombre, estamos en 3 posiciones que no son nada favorables, que son muy incómodas, y aunque aparezcan los técnicos y los sabelotodos y aquellos arreglan situaciones que le ganan mucho dinero al Estado para recomponer, para ubicar, para replantear, pero sobre todo para engañar, es imposible desubicar esta situación y este panorama de acuerdo a índices y a estadísticas que se dan en el país. Socialmente y de materia también económica, creo que hay una visión de parte de los sociólogos. Y hoy hemos invitado nada más y nada menos que al licenciado Elías Darío Castro. Este hombre es orgullo de la comunidad garífuna, es un discípulo del gran héroe, ¿sí? Joseph Satuye, y lo tenemos acá desde la comunidad de Limón, esto es en el Caribe de Honduras, dirigiendo, coordinando la carrera de Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula, el mismo cargo que tuvo la licenciada Isbela Orellana, que hoy es la directora de esa máxima casa de estudios en la costa norte de Honduras. Y hombre, con una gran alegría, con mucho regocijo, pero con una gran altivez, le doy la más cordial bienvenida al licenciado Castro. Mucho gusto, licenciado Arnulfo. Es un placer para mí encontrarme en esta casa de televisión para conversar con la ciudadanía, con el pueblo hondureño, sobre diversos temas que trataremos de abordar a profundidad esta mañana. Sobre todo, licenciado Elías Darío Castro, el tema de la pobreza. Y al hablar de pobreza, yo recuerdo una noticia que se publicó en el desaparecido diario Tiempo en papel, porque digital el periódico sigue allí. Pero uno de los mayores accionistas del periódico, Gianni Rosenthal, dijo que la corrupción es producto de la pobreza. Le cayeron las avispas, porque en realidad es completamente equivocado. La tesis no tenía ninguna semejanza. Y he extraído esta parte sobre la corrupción que establece que destruye el progreso de la sociedad. Si miramos el mundo actual y la historia, notamos que las sociedades corruptas son las más atrasadas. Estas no progresan y están condenadas al estancamiento económico y la mendicidad. Podría afirmarse que los sistemas políticos que han imperado en Honduras, algunos han fracasado, casi todos, porque no se ha tenido una educación formal para que la gente esté informada y participe realmente en consultas y el manejo de la administración pública. La pobreza. ¿Cuál es su tesis, licenciado Castro? Don Arnulfo y pueblo hondureño, la pobreza tiene una causa profundamente estructural. No podemos decir que la corrupción sea la única causa de la pobreza. Si nos remitimos a la historia, podemos darnos cuenta perfectamente bien que a lo largo del tiempo se ha ido acumulando una serie de situaciones, una serie de fenómenos, donde cada uno de esos fenómenos y situaciones ha aportado elementos para que hoy día seamos el país más pobre de América Latina y del Caribe y que incluso hemos superado a Haití. La pobreza, algunos teóricos, por ejemplo, manifiestan que la pobreza es un problema de la mentalidad de los individuos. Pero viendo la riqueza cultural que tenemos en Honduras, la riqueza en cuanto a recursos naturales, la riqueza en cuanto a recursos humanos, porque yo creo que es lo más importante, es el recurso más importante que tiene un país. Honduras es potencialmente un país rico. El problema aquí es que históricamente no se ha sabido administrar esa potencialidad que tenemos y que nos podría ubicar hoy día en los primeros lugares de desarrollo en América Latina, el Caribe y Centroamérica. Entonces, definitivamente, yo creo que la causa de la pobreza es la mala administración de los recursos de un país. La causa de la pobreza podemos decir que en parte es la corrupción, pero la corrupción no es la única
causa de la pobreza. Si hoy día los recursos hondureños se administraran pensando en la nación, pensando en la mayoría de los 9 millones de hondureños, seríamos un país con mucha equidad. Pero en la actualidad vemos que hay una concentración de la riqueza en pocas manos. Por lo tanto, el espacio, el abismo entre los ricos y pobres se está haciendo cada vez mucho mayor, y eso es un peligro que nos pone en grave posibilidad de una convulsión social en la cual podemos salir afectados todos los hondureños. La convulsión social, ¿la tenemos? La convulsión social ha empezado a asomarse, yo diría a veces de manera suave, a veces de manera fuerte, pero sí es un fenómeno que está allí, que está latente, es una situación que está latente y que en algunos momentos pues puede tomar la fuerza necesaria como para generar una crisis tan profunda, y que probablemente esa crisis es la que quizá esté haciendo falta para que los tomadores de decisión en efecto consideren con la debida seriedad la necesidad de reordenar el funcionamiento de este país. Se manda bastante ayuda internacional y casi no existe un organismo, y le mencionaré algunos: el Banco Mundial, el Fondo Monetario Internacional, el mismo Club de París, el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco Interamericano para el Desarrollo, y también están los parlamentos, especialmente el de Europa, el de Norteamérica, que le exigen transparencia al Estado de Honduras a través del gobierno al mandarle fondos, pero luego resultan estos grandes escándalos de despilfarro que hace y el gran perjuicio que se lleva a la población, especialmente en dos campos: salud y educación, licenciado Castro. Mire, recientemente pasaron las elecciones presidenciales y pudimos escuchar con algún nivel de extrañeza la opinión de los observadores internacionales sobre la transparencia de las elecciones. Y digo extrañeza porque los que vivimos aquí en Honduras, los que participamos en el proceso electoral, los que de alguna manera tuvimos información sobre cómo se manejó la situación, supimos exactamente que las elecciones fueron fraudulentas. Sí. Sin embargo, los observadores internacionales dijeron que todo había transcurrido con normalidad. ¿Por qué menciono este antecedente? Porque de la misma manera los organismos que también financian, que también dan préstamos al país, con el mismo criterio dan el financiamiento. Es decir, pareciera que detrás del financiamiento la finalidad es generar un endeudamiento, para luego ese endeudamiento servirle a ellos para amarrarnos como país, para apoderarse de los recursos naturales, y luego nos dan otro financiamiento para pagar el préstamo anterior, y ahí vamos de deuda sobre deuda, deuda sobre deuda. Entonces, en lo personal, como individuo y como sociólogo, yo no confío al 100% en la posición de los organismos internacionales, en la supuesta tranquilidad, en la supuesta beneficencia que ellos buscan al aportar un préstamo. Detrás de todo eso hay una filosofía, creo yo, de neocolonización, hay una filosofía para apoderarse de los recursos naturales de un país, en el caso nuestro, porque hoy día son los países, ellos, por ser desarrollados, los que más recursos naturales están consumiendo, y tienen que buscar las estrategias necesarias para apropiarse de esos recursos naturales. Y la que han encontrado por el momento es vía endeudamiento, haciéndole creer a los países que ese préstamo, esa donación se hace de buena voluntad, pero en la práctica estamos viendo que no es así. Entonces pareciera más bien que más profundizan la pobreza,
y luego tener una excusa para exigir, bueno, entonces como no me pueden pagar, no hay problema, denme una concesión para explotar una minera, denme una concesión para construir una represa hidroeléctrica. Tomar el territorio. Tomar el territorio. Geopolítico. Y eso es la neocolonización que está vigente hoy día en América Latina, es lo que estamos viendo, por ejemplo, en Venezuela. Ese es el pleito en Venezuela. El pleito contra Maduro no es que Maduro sea sucesor de Chávez, ni que tenga una ideología... Ni que la corrupción sea nueva en ese gobierno. No, el problema en Venezuela hoy día son los recursos naturales. Las reservas del Orinoco. Venezuela es el país que más petróleo y gas natural tiene en el mundo, no son los países árabes. Y el país que tiene la mayor cantidad y el gran porcentaje, junto a 5 más, de las minas de coltan, que es el producto que se utiliza para los celulares y para todo lo que es electrónico. Entonces, podemos ver pues que los fenómenos políticos, ya, los fenómenos políticos tienen una forma política que valga el juego de palabras, tienen una forma política, pero tienen un fondo económico. Esa ha sido la norma histórica de todos los conflictos. Señoras y señores, nos acompaña el coordinador de la carrera de Sociología de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula. Los catedráticos, los profesores, los mismos ejecutivos, el doctor Herrera, que es el rector allá en Tegucigalpa, y creo que la directora en la ciudad de San Pedro Sula, la licenciada Isabela Orellana, se sienten muy satisfechos, muy honrados de tener a este intelectual, a este sociólogo en la televisión desde la ciudad de Tegucigalpa, donde está la matriz de Maya Televisión, pero la exposición se genera con mucho orgullo desde la ciudad de San Pedro Sula. Vámonos a una pausa. Al regreso, licenciado Castro, usted puede abrir ya sus páginas electrónicas y mostrarnos y darle a conocer a la población nacional e internacional cómo están los índices y las estadísticas de la pobreza en Honduras. Estamos hablando, solamente para dar 3 datos, arriba de 2 millones de personas sin empleo, desempleadas. Estamos hablando, por un dato, el presidente de la Conferencia Episcopal de Honduras, la Iglesia Católica, Monseñor Ángel Garachana, dijo en un sermón en la Catedral de San Pedro Sula que hay 800,000 jóvenes que ni trabajan ni estudian, el club de los ninis. Y la otra situación es que de esos 9 millones de habitantes que tiene Honduras, estamos hablando de 3 millones que prácticamente están en la extrema pobreza. Gente que vive prácticamente con $1 al día, $1 al día. Si nos vamos al cambio así real, estamos hablando de 24 lempiras, pero hay quien no tiene ni tan siquiera un lempira para el café, para el azúcar, para comer. Esta es la situación de Honduras. ¿Quiénes son los responsables? Nada más y nada menos que 2 grupos que han manejado el país por más de 100 años, el Partido Liberal y el Partido Nacional, el bipartidismo. Y creo que ahí cabe la pregunta, ¿la oposición estará haciendo su papel de defender las causas del pueblo? Creo que no. Cada quien defiende sus intereses, su bolsa, su estómago y sobre todo sus grandes capitales, cuando el país de Lempira y de Francisco Morazán y del gran intelectual, del gran escritor nacional Julio Escoto, está en manos de unas pocas familias. No pasa de 20. La pausa, luego volvemos con ustedes. Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, como un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad.
Maya Televisión, desde la ciudad de San Pedro Sula, continúa la comparecencia del coordinador de la carrera de Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, del Valle de Sula, el licenciado Elías Darío Castro. Hoy estamos enfocando la pobreza. Licenciado Castro, hay una discusión a nivel nacional derivada desde el Congreso Nacional, cuando un diputado, el señor Tomás Zambrano, que también está procesado, requerido por una unidad de investigación de la Fiscalía y que también está adscrita a la MASI, la zona de acompañamiento al sistema judicial y al Ministerio Público de Honduras. Este hombre presentó un proyecto de ley y que prácticamente ya fue aprobado. Es una ley de la República en el sentido que es factor importante que los niños lean la Biblia y que enseñe la Biblia. Ellos dicen de manera voluntaria. Quiero decirles que este proyecto, cuando fue presidente del Congreso Nacional, el profesor Rafael Pineda Ponce, ya falleció en lo que fue el Partido Liberal, también intentó meterse de manera obligatoria. Pero tengo dos datos. Fíjate que en el año 2010 intentó hacerse lo mismo en El Salvador, y en el año 2016, como no se pudo en el 2010 en la República del Salvador, se volvió a meter. La diferencia es que pasó, pero el presidente Francisco Funes lo vetó. En el 2016 en El Salvador esto no pasó, pero fíjate que los dos países utilizan el mismo argumento. Es una especie como de mecanismo o de argumento con respecto a la violencia que es tan grande en los tres países, Guatemala, El Salvador y Honduras. Guatemala tiene un arraigo de ser mítico religioso y Honduras pues no se queda atrás, y El Salvador en iguales condiciones. Pero ¿por qué utilizar un libro tan importante, tan grande y el más monumental junto al Quijote, la Biblia, para paliar una situación de violencia y de perversidad que tiene la sociedad, llevándola al centro educativo cuando dice la ley que el Estado de Honduras y el sistema educativo es laico? Bien, como sociólogo considero, don Arnulfo y población hondureña, que lo primero que debería hacerse es un análisis, y que yo sé que existe ya ese análisis, por muchos organismos lo han desarrollado, y muchos organismos internacionales como el PNUD y algunas organizaciones no gubernamentales. Es decir, un diagnóstico, un análisis de las causas de la violencia, que a mi juicio están claramente identificadas. Y está demostrado que la violencia que hoy día vivimos en Honduras tiene una causa estructural. Los jóvenes no se involucran en actos de violencia porque no tengan formación en sus casas. No se involucran se involucran en actos de violencia no porque nunca hayan leído la Biblia, por ejemplo. Es decir, las raíces de la violencia son estructurales. ¿Y cuáles algunas de esas raíces estructurales? Sencillamente, la desatención histórica por parte del Estado de las necesidades fundamentales de la población. Jóvenes que crecen solos o crecen con sus abuelos o con parientes que no es la familia directa, no es padre ni madre, porque sus padres han tenido que irse del país en busca de mejores condiciones económicas de vida. Entonces, ese es uno de los problemas fundamentales. Pero entonces, ¿por qué la gente se va? ¿Por qué los padres se van? El país no cuenta con las condiciones, y eso es lo que el Estado, creo yo, debería ver en este momento, y es el fenómeno que debería atacar, debería combatir, para mantener la integración de la familia, y evitar entonces que los jóvenes se involucren en ese tipo de actos delictivos. En lo personal, además, conociendo un poco la historia pasada de las religiones, los antecedentes de la religión, hemos visto, y desde algún enfoque teórico, sociológico determinado, sabemos que la religión forma parte de la superestructura del Estado, forma parte de los aparatos ideológicos del Estado.
Entonces, yo creo que no es casual, incluso regresando un poco al 2009, cuando después del golpe de Estado, recuerdo que en el Congreso, creo, me parece, si la memoria no me falla, que el Congreso emitió un dictamen, una disposición, pues, para que se le asignara un presupuesto a la religión católica para que construyera iglesias en diferentes regiones del país. Entonces, yo creo que detrás de ese fenómeno, pues, de la lectura de la Biblia en las escuelas, hay toda una intencionalidad ideológica. ¿Cuál es la de adoctrinar a la juventud? ¿Cuál es la de volverlos que acepten la realidad tal como es? Porque la religión es un dogma, no podemos decir que no. En la religión hay un momento en la lectura de la Biblia donde se topa con situaciones que no tienen explicación. Y allí, entonces, el dogma manda que hay que aceptarlo y no preguntar por qué. Y eso no puede ser. Es decir, a esta altura del siglo XXI no podemos decir que no vamos a preguntar el origen de las cosas, no. La educación debe buscar el desarrollo del conocimiento científico. Y la ciencia es pregunta sobre pregunta. Se tiene el resultado de una investigación científica, pero al final, si es una buena investigación, debe dejar más preguntas que respuestas. En cambio, la religión nos manda a no preguntar. Entonces, creo, pues, repito, que detrás de esa intencionalidad, lo que está es dogmatizar a los jóvenes en la escuela, coartarles su inquietud, su curiosidad por conocer el cosmos, su inquietud por conocer cómo funciona el país, cómo ha funcionado, por qué la situación no cambia, porque probablemente desde muy niños han escuchado sobre la crisis o la corrupción, los partidos políticos, y hoy siguen escuchando el mismo fenómeno. Entonces yo creo que esa situación no debe ser. Si la religión quiere inculcar normas y valores, como lo ha dicho actualmente, muy bien, pero que lo haga desde las iglesias. Porque el ámbito educativo es otro. Como usted ya muy bien lo decía, la educación es laica, es decir, debe estar alejada de toda visión religiosa para que realmente pueda ser científica y para que pueda generar el crecimiento intelectual de los jóvenes y niños, que es lo que este país necesita. ¿Por qué se da esta relación prácticamente directa, práctica o implícita de lo malo, prácticamente acreditárselo a la pobreza? ¿Por qué al pobre se le achaca todo? Y en este caso de la violencia, de la corrupción, se quiere colocar con un arraigo en este punto, la pobreza. Es demasiado injusto, lo considero, porque la condición de ser pobre en realidad no puede llevar a estos estadios al ciudadano. Y es la situación, mire, uno de los probablemente de los preceptos que se esté pretendiendo inculcar a través de la lectura de la Biblia en las religiones, en las escuelas, perdón, y es que la sociedad tiene un orden y que las cosas siempre han sido así como son hoy. Y eso no es cierto. El orden que hoy conocemos en Honduras, el orden que hoy conocemos en el mundo, no siempre fue así. El orden social es producto de la construcción de los individuos. El orden social es producto de la interacción de los individuos. Por lo tanto, es un orden que se puede desordenar, que valga el juego de palabras. Es un orden que se puede reorganizar bajo otros pilares, sobre otros pilares, con otra perspectiva. Entonces, cuando se dice que los pobres son los responsables de la situación actual, o que la corrupción es la fuente de la pobreza, nos están diciendo entonces que, bueno, que ahí no hay, que los individuos no tienen mucho que hacer. Es decir, que es un orden divino que está dado y que no se puede resolver. Yo creo que eso no es cierto. Y es uno de los problemas que debe combatir la educación. La educación creo que debe llevar al individuo a tener un pensamiento creativo, un pensamiento reflexivo, partiendo de la situación material de un país, partiendo de la situación material nuestra en este momento. Los hondureños estamos perfectamente en la capacidad de reorganizar este país bajo otros pilares. Y no es la Biblia, no es la religión
que es un libro, ¿cierto? Para mí la Biblia es un libro histórico muy, muy importante, pero lo que está planteado ahí ocurrió hace muchos años. Desde la perspectiva sociológica no podemos decir que que lo que está ocurriendo o lo que va a ocurrir ya está predestinado, no. Lo que va a ocurrir mañana no lo sabemos, no sabemos qué va a ocurrir mañana. Sin embargo, hoy podemos hacer una proyección hacia ese futuro. Lo que hagamos hoy es determinante de lo que va a ocurrir mañana. Entonces, cuando se dice que la Biblia, todo lo que hoy está sucediendo está escrito en la Biblia, no, eso no es posible porque los tiempos van cambiando. Jesucristo anduvo al lomo de mula o en un burro. Hoy los sacerdotes ya no andan al lomo de mula ni en burro. Colón vino en las 3 carabelas. Hoy los organismos financieros internacionales no vienen en carabelas, sino que vienen en jets privados, en aviones. Entonces, la humanidad, la situación han estado evolucionando, el mundo está evolucionando, estamos en el siglo XXI y no podemos seguir pensando como que si estuviéramos en el siglo I después de Cristo o en el siglo XVI. No, o sea, ya quedó eso atrás. Incluso hay una alegoría muy importante, ¿no? Tal como lo es el mito de la caverna. Es decir, el pensamiento todo lo puede crear, y la finalidad última entonces de la educación científica, que a mi juicio debería desarrollarse en los centros educativos, debe ser hacer ver al individuo, hacerle sentir al individuo que tiene capacidad para resolver sus problemas fundamentales por sí mismo. Todo el país, Honduras, tiene una muestra de pobreza, pero hay referentes y prácticamente capitales de la extrema pobreza, a pesar de la gran riqueza natural, producto de los minerales, de los cultivos, también de los tesoros del mismo reino animal, de la posesión de la tierra, de las fuentes generadoras de agua. Estamos hablando del departamento de Intibucá, el departamento de Lempira, Copán, Santa Bárbara en el occidente de Honduras, aunque también en Cortés, en Lloro, en Atlántida, Francisco Morazán, Comayagua, Olancho, Choluteca, El Paraíso. Aquí hay pobreza a la vista, pero ¿por qué este desmarque que se hace en unas zonas y por qué la puntualización hacia otras aquí en el país, el licenciado Castro? Mire que extrañamente las regiones más pobres de Honduras, más empobrecidas diría yo, porque al decir pobres estamos queriendo significar que han sido pobres. Yo prefiero decir empobrecidas, porque detrás de la palabra empobrecimiento, o más bien la palabra empobrecimiento nos lleva a pensar otras cosas, por ejemplo, como que hay una mano, hay intencionalidad, o esa situación de pobreza es producto de la interacción de los individuos. Occidente y Choluteca son las regiones más pobres de Honduras. Y extrañamente son las regiones también, y quiero vincularlo aquí con este tema político, y son las regiones más, en estas pasadas elecciones, donde el Partido Nacional sacó más votos. Es decir, Occidente ha sido nacionalista. Pues. Los denominados votos rurales. Exactamente, los famosos votos rurales. Entonces, ¿qué relación hay entre la pobreza y justamente que la población de esas regiones haya votado por el partido tradicional más conservador que hay? Y actualmente el presidente, pues, es de Lempira, de Gracia Lempira. Bien, entonces, pareciera, y es la vinculación que quiero hacer, pareciera que los partidos tradicionales, en este caso el Partido Nacional, siembran pobreza para cosechar votos. Siembran pobreza para luego ir de casa en casa con una bolsa solidaria, con una bolsa de cemento, con una lámina de zinc, para que la gente vote por ellos. Entonces hay una relación macabra, hay una relación ahí entre pobreza, votos, partidos políticos. Sin embargo, en los discursos escuchamos con frecuencia que van a erradicar la pobreza, que van a combatir a profundidad la pobreza, lo cual es una mentira, porque es un fenómeno estructural muy antiguo que no se puede resolver en 4 años, por supuesto.
¿Ven? Entonces, esos departamentos igual tienen mucha riqueza natural que hoy día creo que están en pocas manos, es decir, son pocos los individuos que están usufructuando la riqueza general del país y la riqueza de esas regiones y mantienen engañada a una gran parte de la población, porque ese engaño, ese analfabetismo y esa ignorancia en que tienen sumida la población les va a beneficiar dentro del próximo proceso electoral que va a iniciar y probablemente para seguir religiendo a una persona que en vez de resolver sus necesidades fundamentales los hunde cada vez más en la pobreza. Y hay fenómenos que vamos a identificar con respecto a la pobreza, pero también hay que señalar a los cómplices de esta suma pobreza que vive el país. No hay que sacar de contexto a los medios de comunicación y sus protagonistas, los comunicadores sociales. Y cuando metimos el mosaico de la religión es porque el pueblo pobre todo se lo deja a la deidad. Y explicaba el historiador Joaquín Portillo que el país tiene un arraigo de ser mítico religioso. ¿Y por qué Dios es bueno con unos y es malo con otros? ¿Cómo es posible que a unos pocos les dé grandes capitales? Hay que identificar a los dueños del pisto en Honduras, de los bancos y de todos los que se han quedado con las grandes concesiones, prácticamente partiendo del sacrificio, del sudor de los pobres y solamente llegar a disfrutarlos, porque ni tan siquiera es a cultivarlo, porque nunca lo han hecho. Nos vamos a la pausa en Maya Televisión desde la ciudad de San Pedro Sula. Este es el noticiario Al Fin de la Noche. Por favor, mande sus mensajes aquí a esta sala de prensa al 99920594 y siempre le recordamos que todas estas comparecencias usted las encuentra en nuestro canal de YouTube. Ponga Al Fin de la Noche Maya Televisión. Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, con un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad. Al Fin de la Noche, el noticiario desde la ciudad de San Pedro Sula, desde la costa norte de Honduras. El acompañamiento de ustedes es muy significante, es trascendente y sobre todo lo tomamos como algo especial. Hoy nos está acompañando en la exposición la comparecencia del licenciado Elías Darío Castro. Él es sociólogo de profesión y es el coordinador de la carrera de Sociología en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras del Valle de Sula. Para los que han llegado ya casi en el último cuarto de la transmisión, les identificamos a nuestro invitado especial. Sobre los fenómenos de la pobreza, uno de ellos es el analfabetismo. Y ahora, aparte de esos dos emblemáticos fenómenos, del analfabetismo, que es saber leer el ABC y el 1, 2, 3, y luego aparecen otros elementos que identifican y profundizan más la pobreza, es no saber la tecnología. En Honduras hay 9 millones de habitantes, pero tenemos 20 millones de chips de celulares, y aquí el promedio es que cada persona tiene 2 celulares, y el celular más barato está tasado en 300 lempiras, pero estos están siendo superados
por un dispositivo de 1000 lempiras. Es muy posible que la gente atienda más la recarga de su celular a una consulta médica o al mismo alimento. Y tenía yo la versión de un pastor evangélico que dejó olvidada la Biblia y continuó su viaje. En cambio, si deja olvidado su celular, pinta llantas y regresa por el aparato, por el dispositivo. ¿Cuántas muertes, cuántas situaciones se dan por la tecnología? Una computadora, una tableta o un celular. Pues hablemos, entre otras situaciones que marcan la pobreza, los fenómenos que usted nos pueda identificar, licenciado Castro. Bien, la pobreza tiene múltiples aristas. Usted hablaba muy bien en este momento del analfabetismo, ¿sí? Es una de las variables de la pobreza. Analfabetismo, es decir, saber leer y escribir, pero otro elemento también es saber pensar. Es decir, saber establecer prioridades en el comportamiento cotidiano. Yo tengo un salario, tengo presiones por parte de la sociedad para consumir tal o cual producto, tengo ofertas, tengo estímulos y sobreestímulos en el entorno a través de los medios de comunicación para adquirir cierto artefacto electrónico. Pero si yo tengo educación de calidad, si yo aprendí en la escuela, si aprendí en la universidad a establecer prioridades, por supuesto que fácilmente no caeré en las tentaciones, en los estímulos y los sobreestímulos que están en el entorno. Como el ejemplo que te ponía del tema de los chips, de comprar recargas y de establecer, es decir, ya lo decía, por ejemplo, este economista hindú, no recuerdo en este momento su nombre. Es decir, la buena educación es la que ayuda a formatear la mentalidad del individuo de tal manera que es capaz de establecer prioridades en su vida. Pero Honduras lo digo con tristeza, Honduras es mayormente analfabeta. Y quiero decir que hay universitarios analfabetas, aunque sepan leer y escribir. Es decir, analfabetas en tanto que no saben establecer prioridades en su vida, no saben determinar qué es lo más importante, qué es lo menos importante. Ahora, también la modernidad nos está llevando a esto. Modernidad, entendiendo modernidad no solamente la posibilidad de adquirir aparatos, artefactos tecnológicos, sino este mundo globalizado que estamos viviendo hoy día, este mundo interconectado que cada vez nos hace ver realidades de otras latitudes a través de los medios de comunicación, a través del internet mayormente, a través del cine, la televisión por cable. Entonces la modernidad también tiene mucha relación con el tema de la ignorancia, con el tema de la pobreza, con el tema de la violencia. ¿En qué sentido? En la medida que los países crecen, en la medida que las sociedades se desarrollan, las relaciones se van volviendo mucho más complejas. Un teórico decía que se complejizan las relaciones y por lo tanto la comunicación entre las personas se va volviendo mucho más laxa, es decir, más dispersa. Hoy me extraña, veo con mucha extrañeza que los jóvenes hablan más a través del teléfono, a través de Facebook, hablan más a través del chat que cara a cara. Hay quien a través de las redes sociales es muy dinámico en la comunicación, en la conversación, pero cuando tú lo ves cara a cara es más frío que un témpano de hielo. Entonces, a eso nos está llevando la modernidad. La modernidad nos está llevando, además, a que se genere lo que desde alguna perspectiva sociológica llamamos anomia, es decir, esa ausencia de normas, esa eliminación de las normas sociales que deberíamos tener y que deberían guiar nuestro comportamiento. Por eso entonces hoy día no es extraño ver, y esto es algo que lo repito con mucha frecuencia en mis clases en la universidad, hoy día no es extraño ver en los medios que alguien ha sido asesinado por robarle un teléfono, o alguien ha sido asesinado por robarle una computadora, o incluso por un par de tenis, algo que pudiera parecernos absurdo.
Entonces, en otras partes del mundo han de pensar, pues, que los hondureños, hombre, que somos salvajes. Pero no es que seamos salvajes, sino que se ha combinado la presión y los estímulos de la modernidad con el analfabetismo, con esa falta de capacidad para establecer prioridades. Y el resultado es lo que estamos viendo hoy, altos niveles de violencia que equivocadamente se están buscando combatir con medidas que son totalmente equivocadas. Y una de las medidas que utiliza el gobierno de Honduras es el denominado bono 10.000. El lunes 28 de mayo, el Banco Interamericano para el Desarrollo, identificado en sus siglas BID, presentó un estudio donde dice que la pobreza se redujo del 71.8% al 59.6% gracias al bono Vida Mejor, lo que significa, dice el BID, que 30.000 hogares, unas 150.000 personas, salieron de la extrema pobreza entre el año 2016 y 2017 en todo el país, algo que no ha sido aceptado por los que tienen, como que dicen, 4 dedos por delante. El Estado hondureño le está dando mucha importancia a las estadísticas. Y todos sabemos que la estadística, los porcentajes o los datos cuantitativos no siempre dicen la verdad. Es decir, la suma de las partes no es igual al todo. Los que andamos en la calle nos damos cuenta a la perfección que los niveles de pobreza han incrementado. Entonces, yo creo que aquí hay una complicidad con estos organismos financieros internacionales que están respaldando estas estadísticas del Estado, lo que decíamos ahora. ¿Por qué el BID puede estar avalando, o con qué intencionalidad el BID puede estar avalando un dato de esto? O sea, claramente ahí podemos ver, podemos leer en el fondo, podemos leer entre líneas que quieren acercarse, quieren hermanarse con el presidente o con el status quo actual por alguna razón, alguna intencionalidad, algo quieren, algo van a pedir dentro de poco. Están avalando una mentira. En este Valle de Sula, el Valle de Sula está surcado por más de 16 bordos, todos ellos están habitados y la gente vive igual y peor cada vez. No es posible que estén diciendo que mucha gente ha salido de la pobreza, de la extrema pobreza, cuando vemos, por ejemplo, que el combustible aumenta semana a semana. Hoy el galón de gasolina ya vale más de 100 lempiras. La tasa vehicular hoy mismo en Tegucigalpa aumentó, el más del 100%. En San Pedro Sula estamos pagando el impuesto del siglo XXI. ¿Qué más? Bueno, hoy hasta por los pericos están cobrando, vale que eliminaron esa ley, ¿no? Se iba a pagar 358 lempiras para las personas que tenían una mascota. Por cada mascota. Imagínense. Es decir, quieren sacar dinero por todos lados. En Tegucigalpa, atención capitalinos, la municipalidad allí le dobló prácticamente al 100% y si es posible más la tasa de impuesto municipal para todos los vehículos. Y eso es lo que pasa en San Pedro Sula. Y esto recuerda lo que dijo el expresidente del Congreso Nacional aquí en este mismo set, Carlos Orbin Montoya, de crear leyes aisladas que prácticamente no son legales. Y eso del siglo XXI se va a seguir cuestionando porque en realidad es demasiado grosero para hacer esas plastas de concreto y de acero tan horribles que en realidad ya al verlos no solucionan absolutamente nada en San Pedro Sula. Que Maya Televisión presentó un estudio de lo que se ha hecho en Panamá, en Guatemala, en Costa Rica, El Salvador, en Nicaragua, y eso está por encima. Pues esta cuestión es lo que estamos tratando y lo que estamos llevando. Le tengo aquí otro dato importante con respecto al impuesto sobre la renta. Dice que el impuesto sobre ventas elevó la pobreza en Honduras. Y este es un dato que lo ha presentado otro organismo, el Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales, que dice que por lo menos 66,000 hondureños cayeron en niveles de pobreza con el incremento del 12% al 15% del impuesto sobre venta aplicado a partir del año 2014. Es una tragedia, definitivamente es una tragedia
Creo que Honduras se encamina a una crisis cada vez más profunda de la que ya tenemos. Los procesos de transformación social van madurando. Recordamos haber vivido la década de los 80 con la situación política que había en Centroamérica, guerra civil en Guatemala con la URNG, una guerra civil en El Salvador con el FMLN, el Frente Sandinista con una guerra civil en Nicaragua y que luego se convirtió en poder del Estado. Es decir, aquí en Honduras habían movimientos incipientes, pero se firman los acuerdos de paz en Centroamérica, se logra una relativa paz, una tensa paz, pero hoy estamos viendo de nueva cuenta que las condiciones sociales se están generando para que se recompongan estas fuerzas sociales y de nuevo empuñen las banderas de la transformación social. El movimiento social hondureño o la sociedad hondureña, creo yo, está en este momento madurando silenciosamente, está acumulando fuerza silenciosamente y más temprano que tarde estoy seguro que todos vamos a estar envueltos en una crisis social de la que quienes la están generando mayormente hoy día no se van a salvar. Entonces el gobierno actual debería atender las demandas de la población. Uno de los problemas de los incrementos a impuestos es que el Estado no ha combatido la corrupción. Es decir, el Estado le está cobrando a la ciudadanía hondureña lo que ha malgastado como gobierno central, y eso no es justo. De ahí entonces el incremento a la tasa de cotización al Seguro Social, el incremento del precio de los combustibles, la tasa vehicular en San Pedro del Sur del siglo XXI. Es decir, los hondureños de a pie estamos pagando los peajes. Los peajes, vale que por hoy, por los momentos, el Valle de Sula está libre de peaje, ¿no? Por todo lo que ocurrió en noviembre, pero, es decir, la población hondureña está cargando con todo el peso económico que significa el funcionamiento centralizado del Estado, mayormente en Tegucigalpa. Yo creo que esa situación no puede continuar así. Licenciado, aprovechamos para que brevemente le digamos a la población cómo llegar y cómo estudiar sociología. Usted que es el coordinador en el Valle de Sula. Sí, mire, la carrera de sociología es una carrera muy importante, funciona en la UNABS de 1989 y estamos invitando a toda la juventud y a toda la ciudadanía sanpedrana que se inscriban en esta carrera, porque un sociólogo es un profesional universitario formado y con capacidad para interpretar y analizar la problemática social y proponer alternativas de solución. Entonces, por lo tanto, es importante que se estudie la sociología, sobre todo los jóvenes. Esta debería ser una de las carreras de mayor elección en esta ciudad. Honduras necesita de sociólogos, necesita de profesionales que analicen su situación actual, que proyecten el futuro y que propongan alternativas para mejorar las condiciones de vida de todos los hondureños. Cuánto apreciamos su comparecencia y la puerta queda abierta en Maya Televisión para la Universidad Nacional Autónoma del Valle de Sula y en este caso la dependencia que es Sociología. El licenciado Darío Castro ha comparecido en esta oportunidad. Hasta pronto. Muchas gracias, licenciado Arnulfo, muy amable, y gracias a los televidentes de este canal. Hasta pronto. Ven a disfrutar del mejor sabor en Restaurante El Crucero, donde te brindamos una gran variedad de platillos mar y tierra. Contamos con un ambiente espacioso y agradable, como un segundo nivel para tus eventos o reuniones. No te puedes perder nuestros conjuntos musicales en vivo para que bailes y te entretengas. Nos ubicamos enfrente de las playas municipales del Porvenir, frente al mirador de Puerto Cortés. Recuerda, Restaurante El Crucero, lo de mar y tierra es nuestra especialidad. Al fin de la noche, con el periodista Arnulfo Aguilar, la comparecencia, el análisis y las noticias desde la costa norte de Honduras por Maya Televisión, el canal con mayor cobertura. Hasta la próxima emisión.